Bueno, antes que nada os doy la bienvenida a todos. Y bueno, el tema que hemos escogido para hoy es un tema que está bastante de actualidad, por eso lo elegí en su momento y desde que lo elegí hasta ahora pues aún se ha puesto más de actualidad. Hace ya pues más de medio siglo que diferentes pensadores, como por ejemplo Umberto Eco, y otros como Nicolás Berdyaev, Alain Mink y Jorge Ángel Libraga, hablaron de que estamos entrando en una edad media y no se les tuvo muy en cuenta, lo tomaron más como una metáfora que como otra cosa, pero la verdad es que las circunstancias pues desde entonces hasta ahora les han dado la razón con creces. Toda Edad Media se caracteriza por una pérdida de valores y esa pérdida de valores pues lleva a una especie como de caos civilizatorio, donde no están muy claras las cosas, donde todo se confunde. La gente pues no tiene tampoco, si preguntáramos a cualquiera, por ejemplo, qué función tiene, por ejemplo, no sé, la política, la familia, la educación, pues cada uno contestaría una cosa, o sea, no hay ideas claras sobre las cosas. Cuando hablamos de Edad Media, una Edad Media simplemente es un periodo, digamos, de decaimiento entre dos periodos, digamos, civilizatoriamente pues, potentes. Y esto pues ha pasado pues muchas veces a lo largo de la historia. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de Edad Media, tenemos en mente la que sucedió aquí en la zona de Europa y toda la zona del Mediterráneo, pero en realidad ha habido edades medias en prácticamente todas las culturas que conocemos. Desde Egipto, por ejemplo, lo que conocemos como periodos intermedios son edades medias entre dos periodos de esplendor, o por ejemplo en la misma Grecia, antes del siglo de oro, desde la caída de Troya hasta el siglo de oro, el siglo de Pericles, pues es también un periodo de Edad Media, que muchos a la Edad Media, por ejemplo, europea, pues la tachan un poco como una edad de oscuridad y en parte lo es, por lo menos al principio, pero en realidad una Edad Media es parte de un proceso histórico que es completamente natural. Igual que, por ejemplo, está el día y la noche, la primavera, el invierno, el verano, todo sigue ciclos, o sea, toda la naturaleza, todo. Nosotros también estamos regidos por un sistema de ritmos, de ciclos, y en las civilizaciones también se da. Cuando llega un momento de esplendor en una civilización, pues poco a poco, digamos, como que se va cansando y poco a poco va decayendo, viene una Edad Media, luego viene otra. Si, por ejemplo, hacemos un repaso de la historia que conocemos, hemos hablado, por ejemplo, del siglo de oro de Pericles, antes hubo una Edad Media, una Edad de Esplendor, luego el helenismo, que sería como un periodo barroco, luego viene un neoclasicismo, como sería Roma, luego la Edad Media, luego viene un renacimiento, que es otro periodo de esplendor, luego viene la época barroca, luego viene el neoclasicismo, y luego el romanticismo, y lo que tocaría ahora, por digamos, esa continuidad, sería una Edad Media. Cuando, por ejemplo, vemos a lo largo de la historia, vamos a ver que hoy en día, por ejemplo, hay diferentes concepciones de la historia y por la alienación que se tiene hoy en día, que viene de la época sobre todo del racionalismo,
pues se tiende a ver la historia como una línea ascendente, y hoy, según esa concepción, pues estaríamos un poco en el culmen de la creación, cosa que no es así. La historia es más bien cíclica. Y según esa concepción, pues hablan de un periodo mágico, o sea que las civilizaciones o las culturas pasan primero por un periodo mágico, luego un periodo religioso, luego un periodo filosófico y luego un periodo, digamos, científico. Pero eso se cae por su propio peso, porque hay civilizaciones como por ejemplo la egipcia, donde que supuestamente pues estaría en un periodo mágico, mítico, y en cambio tenía un conocimiento científico que aún hoy no nos llegamos a explicar. Muchos de los grandes filósofos de Grecia, por ejemplo, como Platón, Pitágoras, Solón y otros, pues se formaron en Egipto. La misma Grecia, que según esta concepción pues estaría en un periodo más bien filosófico, pues a la vez tenía también un conocimiento científico del cual siguen bebiendo hoy nuestros científicos de vanguardia. O sea que la historia no es cada época tiene, digamos, su propia alienación y tenemos que aprender a ver la historia con unos ojos desprejuiciados dentro de, por ejemplo, los estudios, los cursos que se hacen aquí. En Nueva Acrópolis, por ejemplo, hay una materia que es filosofía de la historia, que es precisamente para aprender de todos los ciclos históricos, de todos los errores y aciertos del ser humano a lo largo de la historia y poder aprender para no repetir errores, porque la historia de alguna forma, si la vemos con buenos ojos, es una maestra de vida. Bueno, no quiero alargarme más en esto y vamos a ver entonces paralelismos que podemos encontrar entre lo que conocemos como la Edad Media europea, no vamos a irnos a otras, la Edad Media y nuestro tiempo actual, para ver hasta qué punto estamos o no entrando o en una nueva Edad Media. Como hemos dicho, toda Edad Media se caracteriza, por ejemplo, uno de los caracteres principales es por una crisis de valores. Esos valores pues pierden vigencia, llegado un momento dado, y se produce como una especie de sueño civilizatorio. Antes hemos hablado de ciclos. Y, por ejemplo, una Edad Media podríamos verla también como un invierno civilizatorio, que no quiere decir que las cosas mueran, sino que simplemente todo se enfría, pero todo sigue vivo también. En el invierno, pues las semillas que están bajo tierra, pues siguen trabajando, siguen germinando, y luego cuando llega la primavera, florecen, luego dan sus frutos. Pues también en las civilizaciones, como en la Edad Media, pasó algo parecido. Si bien es una época, en cierto modo, oscura, también hubo gente que mantuvo viva, digamos, la llama de la cultura, de la civilización, sobre todo, pues, por ejemplo, en los monasterios medievales, donde recopilaron todo el saber de la época, por ejemplo, los sabios árabes que recogieron todo el saber de Grecia y Roma, y eso posibilitó luego que hubiera un renacimiento. O sea que debemos ver la Edad Media no como una época oscura en el sentido, digamos así, un poco catastrófico, sino simplemente como una especie de adormecimiento, pero donde todo sigue vivo. No a un nivel general como en épocas de esplendor, pero donde todo sigue vivo. Y, por ejemplo, normalmente en las épocas de esplendor, Platón, por ejemplo, habló de arquetipos. Un arquetipo es un modelo invisible que luego se plasma en el mundo de lo visible. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una silla, tenemos en mente el arquetipo de la silla que queremos hacer y luego la plasmamos. Un artista, por ejemplo, pues tiene en mente o se conecta con determinados planos
que es donde morarían, digamos, los arquetipos, y luego puede crear una gran obra de arte. Pues también existen arquetipos civilizatorios y cuando se pierden, digamos, la conexión con esos mundos invisibles, pues el hombre cae en posiciones pues más egoístas, más humanas, en el peor sentido de la palabra, y viene pues lo que conocemos como una Edad Media. Otra característica típica también de una Edad Media, por ejemplo, bueno, de la Edad Media que conocemos, es el rechazo del saber que había hasta ese momento. La Edad Media europea más o menos abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V aproximadamente hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, que eso es un periodo de 1000 años. En esos 1000 años pasaron muchas cosas. Pero al principio pues hay un rechazo del saber del mundo clásico, todo lo antiguo, precisamente por la alienación religiosa, se veía como algo pagano, herético, y bueno, ese abandono, digamos, de lo tradicional, pues trajo consigo también una pérdida de un sentido histórico y lo que sería la Edad Media. Hoy en día, si hacemos una comparación, digamos, por la vanidad propia del ser humano actual, lo que hemos dicho antes de que, por ejemplo, se ve la historia como una línea ascendente y una evolución en progresión ascendente y continua, cosa que como vemos no es así, pues por esa vanidad de creerse, digamos, por la alienación tecnológica, científica, el culmen de la creación, pues se han abandonado también muchos conocimientos que había en la antigüedad. Y por ejemplo, hoy en día, pues muchos, como hemos dicho, muchos científicos de vanguardia, pues siguen inspirándose en muchas ideas del mundo clásico de Grecia, por ejemplo, de muchos filósofos y científicos griegos, precisamente por lo que hablábamos de esa alienación tecnológica, es por lo que se ve, digamos, lo antiguo como algo pasado, como algo que no tiene vigencia. Luego, típico también de una Edad Media es una crisis de autoridad o un vacío de poder. En la Edad Media, pues por ejemplo, tienen mucha importancia los señores feudales, tanta que incluso tenían más importancia que los mismos reyes. Si bien rendían un tributo de vasallaje al rey, en realidad esto era algo más aparente que real. Incluso pues eran más ricos, tenían más tierras, más poder, tenían su propio ejército, sus vasallos, sus siervos, y eso pues hizo que el poder real pues era, en muchos casos era algo más bien figurativo. Quien en realidad tenía el poder eran los señores feudales. Hoy en día, haciendo una comparación, estos señores feudales podrían ser los grandes oligarcas de las grandes empresas. Por ejemplo, a finales del siglo XX, la General Motors tenía el sexto presupuesto más alto, digamos, de todos los países del mundo. O sea, solamente había 5 países que tenían un presupuesto anual mayor que la General Motors. O sea, que la General Motors era como el sexto país del mundo a nivel económico. O sea, mucho más que muchos otros países. Lo cual nos da una dimensión de un poco el poder que tienen. Y hoy en día pues también pasa algo parecido con las grandes empresas como Microsoft, Apple, Amazon y otras. Y además estos grandes oligarcas son quienes de alguna forma pues ponen y quitan, por ejemplo, a gobernantes a su antojo, organizan guerras pues para tener materias primas para sus empresas y bueno,
son los que mueven de alguna forma detrás de los gobernantes, los que mueven un poco todo, y son los que tienen más poder a nivel también de medios sociales. Luego, por ejemplo, hemos hablado antes de pérdida del poder real, pues hoy en día vemos también mucha descentralización de funciones en muchos estados. Sin ir más lejos, aquí en España antes teníamos una administración única, ahora tenemos 17 administraciones, cada una pues con sus funcionarios, o sea, se multiplica también el gasto y bueno, eso pues tiene que salir de algún lado. Y eso pues también causa, como vamos a ver luego más tarde, las crisis económicas también son propias de una Edad Media. Luego, otra característica propia de la Edad Media, por ejemplo, es la inseguridad. El hombre medieval pues vivía con un temor psicológico a todo. Temor pues a veces a cosas invisibles, temor también pues a que asaltasen, digamos, su pueblo o su aldea, todo tipo de temores. Eso también fue potenciado por la religión, que creaba como una especie de sentimiento de culpabilidad en el ser humano. Por ejemplo, pues se decía pues que bueno, Dios, los ángeles estaban observándole a uno y uno vivía siempre atemorizado. O sea, no era una religión que hiciera, digamos, conectarse, como significa la palabra religión, religar al ser humano con su parte espiritual más elevada, sino que más bien vivía atemorizado. Luego también tenemos fenómenos como la Inquisición, que aquel que se salía, digamos, de la doctrina oficial, pues podía terminar también en la hoguera, o sea que era también otro temor. Y luego tenemos también el fenómeno de las órdenes militares, que ante el vacío de poder real, pues surgen las órdenes militares pues para proteger, digamos, por ejemplo, los caminos, para proteger también bueno, determinadas zonas. Y si hacemos una comparación, hemos hablado, por ejemplo, de las órdenes militares. Hoy en día lo que tenemos es, por ejemplo, empresas de seguridad privadas, ante el vacío, digamos, de poder en muchos casos. Tenemos también que proteger pues, todas las propiedades. Hoy en día rara es la casa que no tiene una alarma o los coches mismos. O sea que es algo similar. Hoy también se vive, no hay una inquisición real, pero hay una inquisición encubierta, por ejemplo, a través de las redes sociales, de lo políticamente correcto, y se vive con cierto miedo, por ejemplo, a expresar las ideas que uno tiene. Se vive también con miedo, pues a, yo qué sé, incluso pues a salirse de lo dominante, ¿no? Hoy en día, pues, incluso pues están las modas y aquel que se sale de la moda, pues está echado como de antiguo. O sea que vivimos también en cierta forma con muchos temores. Y luego típico también de los tiempos actuales es la duda, la indiferencia, ante la falta de valores también la gente duda, no tiene ideas claras. Otra característica también es la fragmentación social. Hemos hablado antes de la división en pequeños feudos, que es típico de la Edad Media. Se pierde el sentido de unidad, todo se atomiza, digamos, en múltiples centros de poder. Y también al producirse esa separación, esa atomización, cada uno tiende también a valerse por sí mismo, a cultivar sus propios campos, sus propios animales.
y ponerse, digamos, a resguardo del señor feudal que le da protección. Hoy en día esa fragmentación social la podemos ver, por ejemplo, en la lucha de clases, la podemos ver también en enfrentamientos generacionales, por ejemplo, entre padres e hijos. Hace no tanto, pues la familia, los padres, pues tenían cierta autoridad, una autoridad pues normal sobre los hijos. Hoy en día pues parece que se ha perdido esa autoridad. Hay también enfrentamientos pues entre parejas, por ejemplo. Luego, por ejemplo, hoy en día pues existe también cierto fanatismo, por ejemplo, a muchos niveles, por ejemplo, en política, pues desgraciadamente los partidos pues se han convertido en sectas políticas donde cada uno cree tener pues la verdad absoluta y ve al otro como enemigo a destruir, en vez de luchar todos juntos, cada uno desde sus ideas, por el bien común, que es lo que debería ser la política. O sea que vamos viendo muchos paralelismos entre lo que fue la Edad Media que conocemos y nuestro tiempo actual. Luego, otra característica también es una crisis espiritual. Al producirse, digamos, esa ruptura con el mundo antiguo, se cae, digamos, en una especie de caos, y ese caos es recogido, digamos, por la religión, que se convierte en una fe ciega, en un fanatismo desligado de toda razón. Luego también se produce entre el clero pues mucha corrupción. Había, por ejemplo, muchos papas que tenían hijos, cuando en teoría pues un cura no se podía casar, y bueno, muchos líos políticos entonces todo eso, y luego también la vulgarización de la religión. Por ejemplo, se adoraba mucho las imágenes. Por ejemplo, hay una anécdota que si se recogieran las astillas de la cruz de Cristo que circulaban en aquella época, se podría haber construido un gran barco. Hoy en día, por ejemplo, pues vemos que hay también mucho descreimiento, mucho ateísmo, mucho agnosticismo. Hoy en día no se adora, digamos, a ídolos, a imágenes, pero sí que hay como una especie, digamos, de admiración o de idolatría, pues por ejemplo, grandes deportistas como futbolistas, por ejemplo. En el mundo del cine, pues grandes actores. En el mundo de la música, pues cantantes. O sea, hemos sustituido, digamos, una especie de idolatría por otra. Y luego también tenemos pues muchas alienaciones escapistas, como también existía en la Edad Media, y hoy en día pues tenemos el fenómeno de las drogas, la televisión, que mucha gente pues le dedica muchísimas horas, pierde muchísimas horas delante de la televisión, el abuso de Internet, por ejemplo, y de las redes sociales. O sea, tenemos también muchas alienaciones que son propias de nuestro tiempo. Luego, otra cosa también típica de la Edad Media es el predominio de lo instintivo, de lo emocional. Eso produce un comportamiento pues de tipo gregario. Por ejemplo, en la Edad Media la gente acudía, digamos, en masa, en manada a los autos de fe. Y este comportamiento gregario pues era fácilmente, siempre lo ha sido, fácilmente manipulable. Hoy en día, pues en cierta forma también sucede. Vemos que
Sobre todo esto lo explota mucho pues todos los medios de comunicación masiva, todas las campañas de publicidad que tratan de atacar, digamos, la parte emocional del ser humano. O, por ejemplo, todas las campañas políticas. Hoy en día se vota no al que es, digamos, más íntegro, mejor gestor, mejor administrador, sino al que se ha podido pagar, digamos, una buena campaña de imagen, aunque esa persona pues sea un incapaz. Y todo eso es porque se trabaja más lo emocional y se procura que la gente a nivel masivo pues no trabaje tanto con la mente, no discurra, no se cuestione las cosas. Otra característica también es cierta brutalidad o ausencia de romanticismo. Esto es una característica general, pero también tenemos en la Edad Media el fenómeno de la dama y el caballero, que surge, digamos, para contrarrestar un poco esta brutalidad o este, digamos, materialismo o vulgarización de las relaciones, por ejemplo, hombre-mujer, y surge el ideal de dama y el ideal de caballero. Pero esto está reducido a determinadas élites, pero que de alguna forma conservan a lo largo, digamos, de esa época oscura unos ideales elevados de lo que debe llegar a ser el hombre y la mujer como dama y como caballero. Hoy en día vemos esa brutalidad, como decíamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Cada vez pues aumentan más los homicidios entre parejas, también la violencia entre padres e hijos también. Vemos también muchos malos tratos y, por ejemplo, en las relaciones de pareja la violencia es un poco también por la pérdida de valores, porque hoy en día predomina más el sexo, que es algo instintivo, es algo también instantáneo, sobre el amor, que es un sentimiento profundo y duradero. Y en muchas parejas pues lo que les une es más bien una atracción sexual, superficial. Cuando eso queda satisfecho, pues si no hay un vínculo a nivel emocional, a nivel mental, pues surgen los egoísmos, los enfrentamientos y al final pues todo termina en malos tratos y muchas veces en algo peor. Otra característica típica de las edades medias es, por ejemplo, las crisis económicas. El Imperio Romano, una de las causas, porque fueron muchas, fue, por ejemplo, que toda, digamos, la burocracia, porque el Imperio Romano llegó a abarcar desde España prácticamente hasta Medio Oriente y luego hasta media Europa, todo el norte de África. Entonces, mantener, digamos, esa burocracia, pues requería, digamos, una inversión económica importante. Con las invasiones, por ejemplo, bárbaras y el cierre de vías de comunicación, pues todo se empieza a complicar también y fue una de las causas, por ejemplo, de la decadencia del Imperio Romano. Luego, en las Edades Medias también surge un fenómeno típico, porque como no hay, digamos, no circula mucho dinero, que en realidad lo que nosotros conocemos como dinero, como papel moneda, pues eso es incluso un poco posterior. Está el fenómeno del trueque, donde pues se intercambiaban productos. O sea, uno iba al mercado, pues uno llevaba arroz, otro llevaba trigo, otro llevaba carne y se intercambiaban productos. Esto era algo típico en la Edad Media. En nuestro tiempo actual,
Vemos también que ha habido muchas crisis económicas. Tenemos, por ejemplo, el crack del 29, que, entre otros motivos, fue un poco el caldo de cultivo para dos guerras mundiales. Luego, pues tenemos también ya en el siglo XXI, pues tenemos diferentes guerras. Bueno, está el fenómeno del 11S en Estados Unidos, guerras en Irak, en Afganistán. Entonces, todo eso de alguna forma también va empobreciendo al pueblo, que es quien realmente lo padece todo. Sube mucho el gasto público. Hay un gran consumismo hoy en día, pero sobre todo esto es por una crisis de valores. Como habíamos dicho al principio, la crisis de valores provoca una sensación de caos y ante eso pues no hay mucho que hacer. Hoy en día también vemos nuevas formas de trueque que en parte en muy pequeña medida, pero empezamos a verlo también. Por ejemplo, los mercadillos de ropa usada o incluso en Internet, pues páginas que venden también productos usados o cambian, mucha gente, cambio esto por otra cosa, o una guitarra por un violín, y que eso lo hay. Luego, otra característica es cierta crisis tecnológica. Por ejemplo, con la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía muchos adelantos técnicos, a nivel también constructivo, a muchos niveles, que todo eso se pierde con la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras y la llegada de la Edad Media. Eso también se vio agravado por la ausencia de materias primas, porque al cerrarse muchas vías de comunicación, tal como estamos viendo precisamente ahora mismo aquí en España, que precisamente como los camioneros ahora, por la subida del precio del combustible, están haciendo huelga, pues hay muchas tiendas que están quedándose sin productos. Pues en aquella época también sucedió algo parecido, porque al cerrarse vías de comunicación, muchos productos pues no tenían movilidad. Entonces uno tenía que, por ejemplo, había escasez de hierro y si a uno se le estropeaba la herramienta que utilizaba para trabajar el campo, pues a lo mejor podía pasarse varios años hasta que podía conseguir otra. Y hoy en día, pues vemos también que la crisis energética está causando también muchos problemas, porque todo va en cadena. O sea, si por ejemplo hay escasez de, como estábamos comentando, si hay escasez de petróleo, los camiones pues no circulan. Eso trae pues que falten productos. Luego, por ejemplo, ante una crisis energética, eso puede provocar que aumente a lo mejor, por ejemplo, si hay problemas para conseguir petróleo, que se pueda sustituir en lo que se pueda, por ejemplo, por electricidad. Entonces puede haber una sobrecarga eléctrica, pueden reventar, que eso es algo estudiado y quiero decir que no es algo que me estoy inventando. Puede reventar una central eléctrica y en cascada ir deteriorándose toda la red eléctrica. Han habido grandes apagones, como por ejemplo en Nueva York en el 77, que durante 2 días estuvieron sin luz por un accidente también, y eso pues llevó a caos, vandalismo, saqueos. Si eso se produce a un nivel generalizado, os podéis imaginar más o menos eso a dónde nos conduciría. Otra característica típica es la decadencia intelectual. En la Edad Media no quiere decir que no hubiera grandes personajes dentro del mundo del pensamiento, que los hubo. Grandes filósofos,
pero no a un nivel tan general como pudo haberlo, por ejemplo, en el mundo grecolatino. En el siglo de oro, por ejemplo, pues hay como una explosión de filósofos, literatos, la música, porque no ha llegado tanto hasta nuestros días, pero sí que hay referencias, políticos como Pericles, en fin, grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos otros. Eso no lo hubo en cantidad, por ejemplo, en la Edad Media. Y en la Edad Media lo propio es precisamente la recopilación de saberes del mundo antiguo. Al no haber, digamos, tantos personajes creadores, se dedican más bien a recopilar en pequeños grupos, por ejemplo en los monasterios, o como he comentado antes también, los sabios árabes, a recoger y recopilar todo el saber del mundo antiguo. Hoy en día vemos algo parecido también. No hay grandes creadores a nivel del pensamiento, no hay grandes artistas creadores como pudo ser un Mozart, un Beethoven, un Bach. Sí que hay, en cambio, buenos intérpretes, que en realidad sería el equivalente a los recopiladores de la Edad Media, pero no hay grandes creadores como sí que hubo en el pasado. Hoy en día también tenemos una superabundancia de libros sobre temas de todo tipo, muchos de ellos intrascendentes, también muchas enciclopedias, muchos diccionarios, pero todo eso es como una especie, digamos, también de recopilación del saber. No hay grandes figuras del pensamiento, que también las hay, pero no en la proporción en que las ha habido en otras épocas de esplendor. Luego también otro fenómeno típico es la supeditación de la ciencia de la época, a las creencias de esa época. En la Edad Media había un dogma religioso muy fuerte y todo aquel que se salía, digamos, de lo que era, digamos, la doctrina oficial, pues era apartado o era juzgado por la Inquisición. Y por ejemplo, tenemos casos como el de Giordano Bruno, que hablaba de otros mundos habitados, de la teoría heliocéntrica, que eso, por ejemplo, ya hablaron en los antiguos griegos, y simplemente porque en esa época la ciencia oficial decía que la Tierra era plana, pues por decir él que el centro del sistema era el Sol, no la Tierra, pues bueno, entre otras cosas, lo quemaron en la hoguera. Y Galileo porque se retractó, pero bueno, la ciencia estaba sujeta al dogma religioso. Hoy en día también la ciencia oficial está también muy manipulada porque, por ejemplo, cuando hay descubrimientos arqueológicos, si esos descubrimientos no encajan en, digamos, las teorías oficialmente aceptadas, pues es dejado de lado y no se tiene en cuenta. Por ejemplo, y luego hay temas tabús también. Schliemann, por ejemplo, en su momento pues fue tachado un poco de loco porque decía que iba a encontrar la Troya de la que hablaba Homero, y todo el mundo científico y arqueológico se le echó encima y lo tachó de, bueno, pues hasta que lo descubrió. O sea, la ciencia en realidad es algo cambiante, y lo que pasa es que en los diferentes periodos históricos, desgraciadamente suele ser manipulada por las creencias de esa época. Por ejemplo, un tema tabú también para la ciencia oficial es el tema, por ejemplo, de la Atlántida, de la cual se hablaba muchísimo en la antigüedad. Platón dedicó algunos de sus diálogos a hablar de la Atlántida, y de una forma seria, o sea, Platón no era un cualquiera. Y como mínimo, la ciencia, y hay muchos indicios, no pruebas, pero sí muchos indicios,
que deberían ser tenidos en cuenta para por lo menos investigar desde la ciencia oficial, pero eso no lo va a hacer porque no encaja, digamos, en sus esquemas, entonces lo deja de lado. Pero bueno, han sido muchos los personajes, incluso dentro del campo de la ciencia, que han investigado el tema, pero que no han sido tenidos en cuenta. Luego, típico también, como estamos viendo, es por ejemplo el dogmatismo, el fanatismo y la ausencia de un espíritu crítico. Precisamente por ese dogmatismo y fanatismo religioso que había en la Edad Media, no había, digamos, un espíritu crítico en muchos de los... Bueno, y el que tenía un espíritu crítico pues terminaba en la hoguera. Con lo cual, a nivel general, pues lo que predominaba era, digamos, los dogmas oficiales de la época, que era el dogma religioso. Hoy en día también tenemos nuevos dogmas. Como decía antes, pues hay como una especie de inquisición encubierta, donde uno no puede salirse de lo políticamente correcto, uno no puede salirse de lo oficialmente aceptado, por ejemplo, dentro del campo de la ciencia o dentro de cualquier otro campo, porque de alguna manera es tomado como algo extraño. Y bueno, son también los dogmas actuales. Y luego también, otra cosa típica de la Edad Media es el pensamiento, digamos, apocalíptico. En la Edad Media, sobre todo antes del año 1000, en la primera Edad Media, la Alta Edad Media, pues se hablaba del año 1000 como que poco más o menos pues iba a ser el fin del mundo y todo el mundo vivía atemorizado por la llegada del año 1000, incluso pues muchos vendían sus propiedades para llegar al año 1000, pues pobres, humildes, pero llegó el año 1000, pasó el año 1000 y todo siguió igual. Hoy en día, por ejemplo, vemos que antes del 2012, pues se hablaba del 2012 como también una fecha, pues también que iba a suceder algo apocalíptico. Unos decían que sí, una especie de fin del mundo o algo así, pues lo mismo. Ha llegado el 2012, el 2013, el 2014 y estamos igual. Luego, por ejemplo, ese tipo de pensamiento apocalíptico también se utiliza con el tema de, por ejemplo, lo utilizan los políticos con el tema del calentamiento global. Calentamientos y enfriamientos ha habido muchísimos en la Tierra a lo largo de los años y en tiempos muy recientes también. Quiero decir, es algo completamente natural. Por ejemplo, si vemos cómo iban vestidos los griegos con túnicas muy finitas y con a veces medio cuerpo al aire, y vamos, por ejemplo, a la Edad Media, en la Edad Media pues iban muy abrigados, con lo cual podemos deducir que en la época en Grecia pues la temperatura media era superior, por ejemplo, a la que podía haber en la Edad Media. Hay también registros históricos recientes de que ha habido también fases de enfriamiento, fases de calentamiento, quiero decir que esto es algo natural, es como la respiración de la Tierra, es como el día y la noche. Pero todo esto se utiliza también para, de alguna forma, también pues atemorizar a la gente y muchos de ellos también para hacer negocio. Bueno, luego también hay un tema, la astrología fue siempre una ciencia desde muchísimo, prácticamente desde la noche de los tiempos, una ciencia muy importante que no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como astrología. Formaba parte, por ejemplo, de la educación en el mundo clásico, en la Edad Media, formaba parte del quadrivium. El quadrivium
bueno, de las 7 artes liberales, que eran el trivium y el quadrivium. El quadrivium precisamente incluía matemáticas, geometría, música y astrología. Era una ciencia porque la influencia de los astros es algo evidente. Hay mucha gente que puede estar, digamos, en contra por el uso comercial que se ha hecho y muy superficial de, por ejemplo, sobre todo lo que es la horoscopía. Pero la astrología incluía lo que hoy conocemos como astronomía, era una parte de la astrología. La influencia de los astros es evidente y eso no hay más que ver, por ejemplo, estadísticas, por ejemplo, la influencia de la luna en noches de luna llena, y eso está comprobado, suben, digamos, los casos de delincuencia, hay muchos más ingresos, hay más ingresos también en urgencias, o sea que tiene una influencia no ya solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico sobre el ser humano. Si la Luna, que es un planeta medio muerto, tiene esa influencia, ¿qué influencia no tendrán estrellas que son cientos o miles de veces más grandes, por ejemplo, que nuestro Sol? Bueno, esto fue estudiado con mucho detenimiento por los antiguos, era parte del saber del mundo antiguo, y estos astrólogos nos hablan de diferentes eras astrológicas. Una era astrológica abarca 2160 años, es algo que está regido por el fenómeno de la precesión de los equinoccios, y 12, digamos, eras astrológicas conformarían lo que es un año astrológico que duraría 25.920 años. Bueno, nos hablan de eras, por ejemplo, que hacia mediados del siglo XX empezó lo que se conoce como la era de Acuario. Cada era tiene sus propias características. Por ejemplo, la era anterior, que era la de Piscis, que empezó pues más o menos en torno al año 0, un poco antes. Si vemos, por ejemplo, los primeros cristianos, el símbolo que utilizaban de reconocimiento era el pez. Y Jesús a sus discípulos les llamaba pescadores. Debemos tener en cuenta también que al principio los primeros padres de la Iglesia pues tenían conocimiento también de astrología. Muchos gobernantes a lo largo de la historia han tenido sus astrólogos, los mismos papas tenían sus astrólogos también. Y, por ejemplo, antes de la era de Piscis estaba la era de Aries, regida por Ares, el dios de la guerra, y vemos que en estos 2000 años pues estuvo la guerra de Troya, estuvo las guerras, por ejemplo, entre los diferentes estados de Grecia, entre Esparta y Atenas, entre Grecia y los persas, luego todas las guerras por ejemplo, de Alejandro de Macedonia, todas sus conquistas, todas las guerras también del Imperio Romano. O sea, fue un periodo dominado, digamos, por las guerras a nivel global. Anterior a la era de Aries estaba la era de Tauro, que en esta época predominan, por ejemplo, divinidades con forma de toro, como Baal, como Apis. Si vemos, por ejemplo, es la época de esplendor del Imperio Minoico, cretense, y vemos que, por ejemplo, utilizan mucho la figura de los cuernos de toro. O sea que cada época, con sus propias características, ha ido marcando también un poco a las civilizaciones que se han desarrollado durante ese periodo. De Acuario, por ejemplo, nos dicen, Acuario está regido por Uranos, Urano es el dios del cielo y de alguna forma representaría la parte, digamos, superior del ser humano, o por lo menos el pensamiento elevado. Y nos hablan de 3 fases dentro de lo que sería esta era de Acuario.
Primero, una época de transición, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana, el tránsito entre una era y otra pues dura un tiempo indeterminado. Nos hablan primero de una fase, bueno, aquí tenemos a Urano, una representación. Nos hablan primero de una fase de hielo, que sería una fase de paralización general, una fase donde aumenta el individualismo, la separatividad. Como vemos, esto concuerda también mucho con lo que es, sobre todo, el inicio de cualquier Edad Media. Nos hablan también de cambios climáticos, de guerras y guerrillas. Nos hablan también de que paulatinamente se irán abandonando las grandes ciudades por poblaciones rurales, se revalorizará el trabajo manual, porque cuando, digamos, todo lo que hoy conocemos como sociedad de confort de alguna forma no se pueda mantener, el ser humano pues tendrá que recurrir, digamos, a otras fuentes, a otros medios de vida. Luego nos hablan también la fase siguiente, que sería una fase de líquido, donde las cosas antiguas, que en realidad es lo que hoy está vigente, pues todo eso habrá cambiado mucho, habrá un mayor contacto humano, ciudades que se habían abandonado pues a lo mejor se vuelven a reestructurar y reconstruir, también se restablecen las comunicaciones y habrá poco a poco una mayor espiritualidad. Luego también nos hablan de una fase de vapor o de gas, de agua gaseosa o de agua vaporosa o estado de gas, que es muy difícil de predecir porque todo dependerá de cómo el ser humano pues haya vivido, digamos, las cosas. Pero sí que hablan de que habrá una mayor elevación, un nuevo renacimiento, que de alguna forma pues sigue todo una fase lógica. Como habíamos visto antes, después de, por ejemplo, de la Edad Media, antes del Siglo de Oro en Grecia, pues luego viene el Siglo de Oro, luego el periodo helenístico, luego un nuevo renacimiento con Roma y luego la Edad Media. Luego viene nuevamente el Renacimiento, el que conocemos nosotros, europeo. Luego viene el periodo barroco, luego un neoclasicismo, luego romanticismo y luego ya poco a poco es un periodo de caos. O sea que la historia sigue todo siempre una misma lógica. Y bueno, al final he puesto estos dos interrogantes porque no sabemos muy bien qué es lo que nos deparará el futuro. Todo depende de cómo vivamos el presente. En realidad, el ser humano, el futuro lo tiene que construir en el presente. Entonces, en la medida en que vivamos el presente de determinada manera, será el futuro. Todo tiene su lógica. Hace más de 1000 años el ser humano, pues empujado un poco por las circunstancias, tuvo que volver la mirada hacia sí mismo, en parte pues para proteger su propia vida física, pero en parte también para reflexionar y preguntarse por el sentido de la vida. Y por el sentido de la vida, pues por ejemplo, se organizaron las cruzadas para recuperar el Santo Sepulcro. Por el sentido de la vida, por ejemplo, también los sabios árabes pues recogieron todo el saber del mundo antiguo y promovieron nuevas ciencias. Por el sentido de la vida también el hombre volvió a creer en Dios, aunque le pusiera diferentes nombres. Por el sentido de la vida se volvieron a construir también grandes templos, grandes catedrales sobre las ruinas de antiguos templos.
y templos con grandes vitrales por donde pasará una nueva luz. Tenemos que, de alguna forma, poco a poco irnos acostumbrando a las nuevas circunstancias de los nuevos tiempos que se nos avecinan. Tenemos que acostumbrarnos a, de alguna forma, abandonar, digamos, o tener en cuenta que la sociedad de confort que hemos vivido hasta ahora no puede durar eternamente. Tenemos que acostumbrarnos pues, a vivir con carencias. Pueden existir carencias pues, a nivel energético, a nivel de alimentos, a nivel de seguridad, pero todo eso no nos puede desestabilizar psicológicamente. Y para ello es fundamental que nos rearmemos moralmente, que recuperemos poco a poco valores perdidos, como el valor, el heroísmo, el honor, la generosidad, la solidaridad, la bondad, el amor, la belleza, la justicia, porque nos van a hacer mucha falta para afrontar estos nuevos tiempos. Pero, sobre todo, tenemos que aprender de la historia, porque la historia es una gran maestra de vida. Si aprendemos las lecciones de la historia, pues vamos a poder cambiar a nivel individual y a nivel colectivo. Pero para que se produzca un cambio a nivel colectivo, antes tiene que haber un cambio individual. A muchos pues les puede causar cierto desánimo y puede pensar que, bueno, aunque yo cambie, ante el cúmulo de cosas que se nos vienen encima, eso no es suficiente. Pero si lo vemos con otros ojos, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, que todos los años se producen grandes incendios donde se queman miles, cientos o miles de hectáreas de bosque, y si lo pensamos, todo empieza con una sola chispa, con una colilla. De igual forma, todo cambio a nivel colectivo siempre empieza con un pequeño grupo de gente que tiene las ideas muy claras y que tiene la firme determinación de vivirlas y de llevarlas a cabo. Nueva Acrópolis, que es un movimiento filosófico que empezó hace más de 60 años, empezó también con una sola persona y hoy en día está en más de 50 países de todo el mundo. Somos miles los filósofos de diferentes nacionalidades, de diferentes creencias, de diferentes condiciones, de diferentes razas, pero a todos nos une una idea de fraternidad. Y precisamente esa idea de fraternidad es lo que tratamos a través de todas nuestras, digamos, actividades que hacemos. Antes Carmen ha hablado, por ejemplo, del comedor social. Pero sobre todo lo que debemos perseguir es un poco el ser mejores individualmente cada uno de nosotros, formarnos interiormente, recuperar valores. Y eso es algo que es posible porque nosotros hoy en día pues lo estamos consiguiendo y somos un buen ejemplo de ello. Entonces yo os invito también a participar de ese cambio porque nos va a hacer falta a todos, a nivel individual y también a nivel colectivo. Buenas noches. Y ahora, pues...